fundamento de la palabra de Dios. He aquí todos los llamados, propósito de Dios, sobrenatural de Dios, principio del llamado, conquistando corazón, escudriñar las escrituras, poder del Espíritu. Todos fuimos llamados, buscar a Jehová. Bendiciones, te habla tu hermano evangelista Carlos Serrano. Y para mí es más que una gran bendición poder compartir contigo lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estudiar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Me gustaría que vaya a tu Biblia para que así podamos leer algunos versos o un verso vamos a leer. Y entonces vamos a empezar con lo que es la enseñanza del día de hoy. Así que ubícate en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera vuestra, en sentido que el día del Señor está cerca. Esa es la palabra del día de hoy. Que no nos dejemos de mover, que no permitamos que nos muevan de nuestra forma de pensar. Todos nosotros sabemos que Pablo, antes de escribir la segunda carta, hubo una primera carta. Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica, él estaba hablando de lo que era la venida del Señor. Y en la primera carta presenta la forma como debe de vivir un ministro o un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Y también presenta la vida que agrada a Dios. Ahora, la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica fue escrita por motivo de que la iglesia estaba siendo confundida. La iglesia estaba siendo desviada del propósito principal, que era esperar al Señor correctamente. Pablo le habla de la segunda venida o de la venida nuevamente de Cristo para levantar a la iglesia. Y al parecer que dentro de la iglesia se habían metido lobos rapaces. Lobos rapaces son personas que no son de redil y que se visten como ovejas, pero no son ovejas. Cuando ellos entran al pueblo, ellos tratan de cambiar y cambiaron la mentalidad de muchas personas. Porque muchas personas de la iglesia de Tesalónica dejaron de trabajar. Y ellos pensaron en un momento determinado que ya Cristo había venido y que ellos se habían quedado. Entonces, la segunda carta que nosotros vemos que se escribe a la iglesia, Pablo trata de identificar que todavía la venida de Cristo, la segunda venida, todavía no había sido manifestada. Y hoy día nosotros estamos viviendo un panorama muy atractivo, un panorama muy interesante. ¿Por qué digo que estamos viviendo un panorama interesante? Porque estamos viendo que se está cumpliendo la palabra de Dios con lo que son los falsos maestros, los falsos enseñadores. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñar. ¿Por qué un cristiano debe de escudriñar la palabra de Dios? Uno de los principales puntos es para que no sea movido de su forma de pensar. La iglesia de Tesalonicense dice que Pablo le dijo, no se dejen mover. Es decir, si Pablo le dice que no se dejen mover y le dice que tengan cuidado, es porque dentro había un problema serio y habían personas que necesitaban ser restaurados. Y Pablo le dice, no me interesa que ustedes vayan a buscar otro tipo de conocimiento. Cuando le dicen no se dejen mover, te dicen no permita que otro conocimiento venga a su mente, porque si viene otro conocimiento, entonces ustedes van a ser desviados de la verdad. Y la iglesia en Segunda de Tesalonicenses estaba viviendo esta situación. Y esta situación es muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está tratando de ser movida, está tratando de ser confundida. Y la iglesia tiene que prestar atención a lo que es la palabra del Señor. Hoy día muchas personas pueden tener cierto tipo de conocimiento, pero no queremos escudriñar
¿En qué tiempo viene el Señor en busca de nosotros? Muchas personas dirían que nadie sabe ni el día ni la hora, pero sí la Biblia dice claramente que el Señor dejó señales para que nosotros podamos saber más o menos cuándo Cristo va a hacer su entrada triunfante para levantar la iglesia. Todos nosotros sabemos que va a llegar un momento donde el hombre de pecado va a ser manifestado, se va a manifestar. Y él no se va a manifestar fuera del templo. Él va a reinar dentro del templo y va a tratar de engañar a los escogidos de Dios. Esta es una de las razones por la cual se escribe esta carta. Esta carta se escribe y Pablo le dice, no dejen que se mueva su pensamiento. Y yo vengo a decirle a las personas, tú estás preparado para que te traigan otro conocimiento y no moverte del conocimiento que tú recibiste por medio del Espíritu Santo. ¿Acaso no te das cuenta que estamos viviendo un tiempo donde los falsos profetas están a flor de piel? Los falsos profetas están ahí día tras día. De hecho, hay un grupo que hace muchos años se levantó y fue el grupo de personas que hablaban sobre el rapto. ¿Qué? Te ha hecho la pregunta, ¿qué es el rapto? El rapto es como algo secreto que va a ser supuestamente nuestro Señor Jesucristo para levantar la iglesia. Sin embargo, la palabra del Señor dice que esto no va a acontecer de esta manera, sino que Dios va a traer lo que es un arrebatamiento. Él va a levantar la iglesia, pero lo va a hacer públicamente. Recuerda que la Biblia dice que todo ojo va a ver cuando Jesús venga a levantar la iglesia. Pero en medio de que muchas personas saben que la iglesia va a ser levantada, no quiere decir que el diablo, que el enemigo se vaya a quedar tranquilo. Él se va a quedar con la expectativa de traer una confusión. Por eso es que muchas personas que estudian lo que es escatología dicen que para los últimos tiempos, cuando las personas se queden o antes de que cuando se manifieste el hombre de pecado, dice que él va a tratar de decir que la iglesia fue levantada o fue llevada o gente desaparecieron por medio de este extraterrestre. Yo vengo a decirte en el día de hoy, nosotros tenemos que prestar atención porque otra carta se está escribiendo y la carta que de Segunda de Tesalonicenses es una carta para que nosotros la estudiemos en estos últimos tiempos. ¿Sabe por qué tenemos que estudiar en estos últimos tiempos? Es por la razón de que la iglesia tiene que tener el conocimiento o la idea. Recuerda que Segunda de Tesalonicenses presenta el panorama de las 70 semanas y de la profecía del libro de Daniel. Y cuando él presenta esta situación, ¿sabe que él está tratando de enseñar? Los días en el cual la iglesia va a ser levantada. Te ha hecho la pregunta, ¿acaso Cristo está a la puerta? ¿Qué tiempo estamos viviendo hoy día? ¿Te ha hecho esa pregunta? Estamos viviendo tiempo de tribulación. Estamos viviendo tiempo de persecución. Estamos viviendo tiempo de enfermedades. Es decir, todo lo que estamos viviendo son cumplimientos bíblicos que representan el camino que se está preparando para que la iglesia sea levantada. Si tú y yo no sabemos en qué momento más o menos vamos a ser levantados, no vamos a estar preparados. Recuerda que la Biblia presenta una situación en el libro de Mateo de unas vírgenes que estaban preparadas y otras vírgenes que no estaban preparadas. Pregúntate tú, o me pregunto yo, ¿estoy yo preparado para la venida del Señor o estoy esperando correctamente al Señor Jesucristo? ¿O acaso Pablo no tenía nada que hacer cuando escribió la segunda carta a la iglesia de Tesalónica? Te invito a estudiar este libro. Estos dos libros te invito a estudiarlo. Porque si lo estudias te vas a dar cuenta de la guerra que estamos librando, de la batalla que estamos peleando. En el día de hoy esto sencillamente es un fragmento de lo que es la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo 2 cuando dice que no permitamos o que no seamos movidos de nuestra forma de pensar. Es el tiempo de que la iglesia retome lo que es la enseñanza, la escudriñación de la palabra del Señor. Hay personas que no les gustan hablar de la venida y no les gustan estudiar sobre esto. Hoy yo te invito a que profundes sobre todo el libro y te vas a dar cuenta lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima. Esta historia continúa.